Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Continuamos una semana más con nuestro tercer ciclo de Masterclass, un espacio de transferencia de conocimiento entre los profesionales del tratamiento del agua. Esta semana, avanzando en el esquema de la EDAR, hablaremos de un paradigma o un nuevo paradigma en la digestión anaerobia de los fangos. Para ello contaremos con Clemente Palacios, responsable de proyectos singulares de la empresa municipal de aguas de Málaga, EMASA. Clemente nos hablará de una serie de actuaciones que han realizado los digestores de la EDAR de Guadalhorce, de Málaga, donde aparte de resolver la problemática de la rehabilitación, han conseguido grandes ventajas operativas y económicas que son sencillas de adaptar en otras instalaciones del territorio nacional. El evento estará patrocinado por la empresa Toro Xmen, fabricante de equipos y soluciones para el tratamiento de agua y lodos. Y como siempre, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo. Os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis y las ponencias y el material de hoy lo podéis descargar directamente de la pestaña de app en compartir medios, en la parte inferior. Ahí os hemos dejado las distintas ponencias y una serie de catálogos de la empresa patrocinadora Toro. Como os decía, nuestro invitado de hoy, Clemente Palacios, es el responsable de proyectos singulares en la empresa municipal de aguas de Málaga. Clemente dispone de una larga experiencia en explotación, mantenimiento e innovación enfocadas al rendimiento hidráulico y energético de la EDAR. Nuestro patrocinador de hoy, Toro Xmen, es una de las principales compañías europeas dedicada al diseño y a la fabricación de equipos para el tratamiento de aguas residuales, industriales y urbanas. Actualmente, Toro se sitúa como referente en el sector gracias a la experiencia adquirida a lo largo de más de 35 años, tanto en el diseño y en la fabricación de equipamiento como en puestas en marcha. Todo ello acompañado por un potente servicio de atención al cliente y compromiso con los resultados de sus equipos. La constante innovación y la mejora continua en los equipos que fabrica hacen que Toro Xmen sea una de las marcas más competitivas en los mercados más exigentes. Con un fuerte carácter exportador, Toro Xmen está presente en más de 100 países y más del 80% de la facturación proviene de los mercados internacionales. Su CEO, Santiago Salcedo, que está hoy con nosotros, nos presentará sus equipos y soluciones para la digestión anaerobia y la deshidratación de los lodos de EDAR. Y ya sin más espera, doy paso a nuestro primer invitado, a Clemente Palacio. Clemente, muy buenas tardes y bienvenidos a aguasresiduales.info. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes a todos y buenos días a los que estáis al otro lado. Bueno, gracias también a Aguas Residuales por permitirnos compartir nuestra experiencia, porque bueno, nos gusta compartirla porque como nos ha resuelto muchas cosas y somos empáticos con intentar compartir nuestras experiencias para que los demás puedan sacar partido, igual que en otras ocasiones hemos sacado nosotros partido de las experiencias de otros. Además, como decía Clemente, lo que nos vas a presentar hoy puede ser extrapolable a otras plantas de España, ¿verdad? Correcto, de España, de Sudamérica y de todos los lados. Es un poco romper determinadas creencias que tenemos porque las hemos estudiado así, porque las hemos vivido así y que nos ayudan a resolver, además, como veremos, bastantes problemas conjuntos, ¿no? Abre puertas a resolver distintas tipologías de problemas yo mostraré los que me has resuelto a mí y que seguramente ayudará a otros a resolver los suyos. Estupendo, pues adelante, cuando quieras. Te tengo ya preparada la presentación. Clemente, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar un poco como los españoles conocen mejor nuestra ubicación, pero he querido señalar un poco la ubicación de Málaga dentro de España, de Europa. Vamos a ir aproximándonos poco a poco. Bueno, por dentro de España, Andalucía, Málaga está en Andalucía, que está en el sur de España. Como veis, como vamos a ir acercándonos, Málaga está justamente al lado del Estrecho de Gibraltar, por lo cual estamos en el Mediterráneo, pero al lado del Atlántico, en una zona que es el Mar de Alborán. Esto sería la provincia de Málaga y más concretamente dentro de la provincia de Málaga estamos en la Bahía de Málaga, por lo cual, bueno, tenemos unas condiciones climáticas determinadas. Estamos en el sur de Europa, bastante cálido.
Y luego ya lo que es la ciudad, como veis, espero que se pueda ver en la presentación, la línea azul delimita lo que sería el área municipal de Málaga, que tiene bastante zona de montaña, bueno, bastante zona que no es urbana, y luego tenemos la zona urbana. Como veis aquí, no sé si se ve el cursor, tenemos como un frente litoral de unos 14 kilómetros de longitud, y luego en esta zona estaría el aeropuerto. En esta otra zona tendríamos, en la zona oeste, tenemos una depuradora pequeña de 200.000 habitantes equivalente, y luego la grande está en la zona oeste, que recoge las aguas desde la parte de Málaga Centro, Málaga Norte y Málaga Oeste, y también Torremolinos y Alhaurín de la Torre actualmente. Entonces, a ver, esta es la ubicación de la ciudad. En cuanto a nuestros servicios, somos EMASA, es la empresa municipal de aguas de la ciudad de Málaga. Lo que pasa es que cada vez tenemos una vocación mayor de servicio de área metropolitana, y bueno, pues estamos dando agua regenerada a la zona oeste, a la zona de la Sarquía. Ahora, en la situación de sequía, hemos estado suministrando agua potable también desde nuestro sistema de producción. Y bueno, como he comentado, tratamos las aguas de Torremolinos y de Alhaurín de la Torre, y una nueva inversión que está realizando la Junta, que ahora mismo está un poco paralizada por algún problema de tipo judicial, pero bueno, se hará. Con ella trataremos aguas de otros municipios de la zona del Valle del Guadalhorce. A grandes cifras, pues eso, la ciudad de Málaga ronda los 600.000 habitantes. El agua potable la producimos con una desaladora de agua potable, de aguas salobres, puesto que los pantanos que tenemos que nos abastecen, hay uno, que justamente además es el más grande, que tiene una contaminación de un manantial salino, por lo cual la desalinizadora, aparte de mejorar en general la calidad del agua, nos permite utilizar ese pantano, por lo cual toda la situación de sequía la hemos afrontado con bastante solvencia gracias a la desalación. Luego tenemos 3 EDAR, las dos que he comentado, la de la zona oeste, que es la más grande, que es de 1 millón de habitantes equivalentes, la otra de la zona este, y luego un pequeño municipio que nosotros también tratamos, de Olías, con una pequeña depuradora. Contamos con unas 150 infraestructuras electromecánicas, 1.850 kilómetros de red de abastecimiento y distribución, 1.950 de saneamiento y pluviales. Señalar que también es un elemento diferencial, que prácticamente el 50% de nuestro saneamiento es separativo. Tenemos red separativa en algo más de un 50% de nuestra red. Disponemos de una red de valveo aprovechando los freáticos del metro, de distintas instalaciones, un parque de contadores de 235.000 contadores, de los cuales unos 175.000 son electrónicos, que vamos a elevar ahora con el PERTE a esos 175.000 a telelectura fija. Y luego, como magnitud de empresa, pues facturamos unos 80 millones y somos unos 440 trabajadores. Bueno, eso como para presentar la empresa, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta la diversidad de público, ¿no? Entonces, ahora ya vamos acercándonos al objeto de la presentación. Vamos a hablar de la EDAR Guadalhorce. Aquí tenéis, digamos, una planta de lo que es la EDAR Guadalhorce. Es una planta de tratamiento convencional. Originalmente el pretratamiento es previo, es la primera instalación que se hizo. Posteriormente se hizo la planta con unos fangos activos convencionales. Como veis, en unas configuraciones donde tengo el cursor, es la decantación primaria, que son rectangulares por un tema de espacio. Luego hacemos una elevación a los reactores biológicos con los decantadores secundarios, o sea, unos fangos activos. Como vertemos al mar por emisario submarino, actualmente solo eliminamos carbono, o sea que nuestro objetivo es la eliminación de carbono. Luego, en esta zona que marco, tendríamos el tratamiento terciario, que tiene una capacidad hasta 48.000 metros cúbicos al día. Y posteriormente tenemos una ultrafiltración de membranas de polisulfona, porque nuestro mayor usuario del agua regenerada es una central de ciclo combinado. Esto es un tema poco común.
nosotros generamos el agua que ellos utilizan en sus torres de refrigeración. Entonces, también como elementos curiosos, tenemos que eliminar hierro, manganeso y fósforo, por lo cual tenemos que, en el tratamiento físico-químico, hacer combinar temas de coagulación, pero también de pH para controlar el hierro y el manganeso, y primero con el coagulante eliminar el fósforo. Y luego una ultrafiltración, porque Sanidad nos impone que para su uso en torres de refrigeración tiene que tener una ausencia, por lo cual solo la podemos conseguir con una filtración, con una separación física eficaz. Y luego también como otra curiosidad, para la desinfección utilizamos dióxido de cloro, porque no podemos utilizar, porque digamos que el dióxido de cloro actúa como un desinfectante por oxidación, no por cloración, por el tema de las cloraminas, en la emisión de cloraminas por las torres de refrigeración. Entonces, bueno, pues es una planta de tratamiento terciario un poquito particular por el uso que tiene. En la zona, digamos, a la derecha del arroyo tenemos toda la zona de tratamiento de lodos, que es lo que vamos a entrar más en detalle a lo que hemos hecho, pero también como elemento particular de esta instalación disponemos de un secado térmico que está funcionando actualmente y que además nos interesa tener en marcha porque nos genera importantes ahorros de operación, con una cogeneración, también como particularidad, todo el biogás que se genera en el proceso de digestión, junto con gas natural, lo quemamos en motores, producimos energía eléctrica. La producción de energía eléctrica está condicionada por el uso térmico, o sea, no tenemos interés de producir más energía de la que nos demanda nuestro sistema térmico, y entonces, bueno, pues tenemos, como es un sistema de secado térmico de baja temperatura, aprovechamos los calores de motores más una caldera de recuperación de humos de escape y trabajamos con agua a 90 grados. Entonces, mandamos a túneles y en el retorno de aguas de túneles es con lo que calentamos digestores. Pero siempre insisto en producir, quemar el combustible necesario, o sea, todo el biogás, por supuesto, y luego suplementarlo con gas natural, pero con el objetivo único de conseguir la demanda térmica que tenemos, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco la presentación de la planta, 150.000 metros cúbicos al día, por carga estamos hablando de en torno a 1 millón de habitantes equivalente, y bueno, como he comentado, es una planta, un tratamiento convencional. Aquí, con un esquema muy sencillo, lo quería señalar, que originalmente, o sea, esto sería, digamos, el diseño original. También es otra particularidad. Originalmente tenía centrífugas de espesamiento para lo que es el fango en exceso, tratamiento del fango primario con espesador, se unen, se mezclan y se llevan a digestión. Eso es como hemos estado trabajando un montón de años, ¿vale? Ahora voy a contar un poco nuestra problemática histórica, ¿no? Y que, bueno, que ya veremos luego cómo todo el cambio nos ha ayudado a arreglarlo. Empecemos por Málaga, hemos hablado, estamos del sur de Europa, es estupendo. Nuestras aguas potables en verano llegan a 24 o 25 grados, lo que se transforma que nuestras aguas residuales en verano pueden llegar a 29 grados a la planta. O sea, y luego, por lo que hemos visto de la configuración de la ciudad, las aguas van por gravedad hasta la zona de costa y ahí las bombeamos a la planta, con distancias, pues en algún caso, pues de 14, de 13 kilómetros, todo ello obviamente en condiciones anaeróbicas. Entonces, tradicionalmente esta planta ha tenido problemas de olores, porque nos llega a las aguas con 20 y tantas partes por millón de sulfuro disuelto en el agua, aguas muy calientes. Luego lo someto a un proceso convencional de pretratamiento, de desarenadores aireados, que no deja de ser también una fábrica de stripping de sulfídrico a la atmósfera cuando las aguas vienen con tanta concentración de sulfuros disueltos. Luego una decantación primaria que sigue manteniendo las condiciones anaeróbicas, ¿vale?
O sea, por un lado tenemos el problema de producción de olores y luego esos lodos o sea, esas aguas tan sépticas generan lodos muy sépticos, por lo cual en verano tradicionalmente también hemos tenido graves problemas en la gestión de los espesadores por gravedad de los lodos primarios. Quiero decir, siempre hemos hecho inventos de todo tipo con químicos, hemos tenido mesas espesadoras que no han terminado de funcionar. O sea, mesas no, en este caso tambores espesadores dosificados con poli. Hemos metido agua tratada para intentar refrescar esos lodos. Bueno, al final teníamos que trabajar con el espesador, con un único espesador, intentando minimizar los tiempos para no generar fermentaciones frías que me elevasen los lodos, me volviesen a cabecera de planta y todavía me incrementasen más el problema todavía. O sea, la gestión de lodos, particularmente de lodos primarios, siempre ha sido muy penosa y muy compleja. Luego, por la misma razón de la temperatura tan elevada de 29 grados, el tratamiento biológico en verano hay que trabajar a unas retenciones celulares, a unas edades de fango muy bajas, porque aquí el riesgo sobre todo es el tema de la desnitrificación incontrolada, por lo cual hemos llegado a trabajar incluso por menos de un día de edad de fangos, purgar mucho y tal. Pero nos encontrábamos con la limitación de las centrífugas, o sea, yo la purga la tenía que espesar directamente en centrífugas, por lo cual si había un problema en centrífugas, que por desgracia no es algo extraño, me limitaba la capacidad de purga y entonces me podía aumentar la edad de fango y generarme problemas de rising, de nitrificación y luego con esas condiciones de temperatura que fácilmente genera un fango anóxico, generar problemas de flotación de lodo. O sea, bueno, siempre ha sido muy compleja esta planta, ¿no? Operar esta planta por todos estos motivos. Bueno, en cuanto a los digestores, con todo lo que he contado, pues os podéis imaginar, con la centrífuga más o menos podía gestionar la concentración del lodo, pero en los espesadores pues apenas conseguíamos un 2% de concentración si todo iba bien. Por lo cual la mezcla difícilmente superaba el 4,5% de alimentación a digestores, por lo cual el digestato tradicionalmente lo hemos tenido pues, en torno al 2,2% de concentración. Digamos un digestato muy poco concentrado. Y encima el sistema de agitación era con compresores de lanzas, lo cual todavía ayuda, aparte de lo penoso de los equipos de paletas del compresor, digamos, es un proceso que ayuda todavía más. Si tienes un problema de generación de espumas, pues todavía lo potencia, porque al fin y al cabo estás moviendo en el interior del sistema mucho más volumen, mucho más caudal de biogás. Luego ya os enseñaré alguna foto también curiosa que comentaremos, ¿no? Entonces, bueno, pues también en la parte de digestión problemas en la agitación, problemas en la estabilidad del proceso y luego el secado térmico. Bueno, estoy contando aquí una historia muy triste, pero tiene final feliz, o sea que... luego el secado térmico también, nosotros tenemos un secado térmico de baja temperatura en el que digamos, el proceso de secado se basa en un proceso de evaporación, no de vaporización. O sea, trabajamos a 90 grados, hay un foco de agua caliente, hay un foco de agua temperada que sería el de condensación y voy pasando por una especie, el lodo lo disponemos como en una especie de churritos y va pasando aire caliente seco, se impregna de humedad, va al foco frío, condensa, lo vuelvo y es un túnel cerrado en el que se genera ese proceso infinitamente. Bueno, pues en cuanto uno de los digestores no está en servicio o una fracción de los lodos no se digiere, el secado térmico también falla. Porque si no está bien digerido el lodo, la función de transferencia de la humedad del interior del churrito, por decirlo así, se ve bloqueada por la cantidad de lípidos que tiene un fango biológico. Sin embargo, funciona mucho mejor cuando la digestión está bien. Entonces, también un problema en la digestión también nos afectaba en la producción de secado térmico. Bueno, pues ese es nuestro escenario. Bueno, aquí lo he querido reflejar en un texto, ¿no? Pero eso, el espesamiento con centrífugas crítico,
que nos dificulta el control de la purga del biológico, sobre todo en verano, fermentaciones frías en el espesador por gravedad. Bueno, frías, hablamos de 29 grados calientes, pero quiero decir que no en un proceso generado calentado. Los digestores siempre al límite de tiempo de retención y vamos, con que fallase uno ya teníamos problemas. Lo que he comentado de las lanzas, engorroso, de difícil operación, con muchos costes de operación asociados, el secado térmico y luego además la Edar Norte, esta que he citado que se está construyendo y que ahora se ha paralizado, pero bueno, esperemos que llegue a algún fin. También lo planteamos que teniendo toda la infraestructura en Guadalhorce de secado térmico, de aprovechamiento del biogás, la estábamos planteando para que nos mandasen los lodos y bueno, intentar tratar todos los lodos en Guadalhorce para poner en valor toda la infraestructura, ¿vale? Por otra parte, la instalación tiene 22 años y teníamos sospecha de que tendríamos que hacer una revisión de la parte estructural, del hormigón y tal en el interior del digestor. Bueno, pues con todas esas, digamos que pensamos en un primer proyecto, bueno, vamos a empezar por algún lado, de cambiar las lanzas por un sistema de agitación mecánica. Esto es lo del comentario este de siempre de tú para disolver el azúcar en el café que soplas con una pajita o le das vueltas con una cuchara. Creíamos que nos podían mejorar cosas, pero teníamos la dificultad que una actuación de este tipo en los digestores nos obligaba a parar al menos un digestor e ir haciéndolo uno a uno, lo que nos generaba una parada del secado térmico, pues aproximadamente estimábamos unos 18 meses, ¿no? Una actuación en un digestor, luego en el siguiente limpiar y hacer la actuación y así sucesivamente. Entonces, aquí es donde nos planteamos, joder, hay que buscar una solución para poder trabajar con menos volumen de digestión y marcar como objetivo poder trabajar con 3 digestores para poder hacer esta actuación. Es donde, digamos, ahí el ingenio nos empezó o sea, la necesidad se convirtió en virtud de buscar soluciones. Estuvimos estudiando, no sé si estará por ahí gente de las hidrólisis térmicas, es el primer punto que estuvimos estudiando. Bueno, estuvimos dándole vueltas a distintas soluciones y al final, bueno, leyendo unas cosas y otras, pues viendo que de hecho normas como la ATV, como estuvimos estudiando, me acuerdo que estuvimos viendo en la última edición del Mezcal, en el MOP 8 de la Water Environment Federation, que hablaban de que se podía subir al 8%, siempre el límite este de los 2,5 kilos de volátiles por metro cúbico, y dijimos, bueno, pues vamos a pensar. Entonces es como surgió la idea de decir, oye, ¿cómo podríamos concentrar el lodo mejor? Y bueno, pues leyendo por aquí y por allá y con un poco de imaginación, planteamos el cambio que veis en este esquema y nos centramos sobre todo en este punto. Antes, si recordamos, del fango secundario íbamos a centrífuga, el fango primario iba a espesador y luego lo mezclábamos. Entonces, el cambio fundamental que hemos hecho en la planta, ya veremos luego adaptada a la realidad de esta planta, ha sido mezclar los lodos primarios y los secundarios, llevarlos al espesador ya mezclados y del espesador ya, pues en torno al 2,5-3%, llevarlo a centrífuga. Y entonces controlar toda la concentración del lodo desde la centrífuga. Entonces nos permite trabajar al 8% con comodidad y con seguridad. Básicamente es esto. Este es el kit de lo que os voy del cambio de proceso que hemos hecho. Y ahora vamos a ir viendo las ventajas que va teniendo esto, que parece muy sencillo. Bueno, lo primero era pensar, bueno, ¿y esto va a ir bien o va a ir mal? ¿No? Entonces, aquí os muestro una diapositiva de las pruebas iniciales de laboratorio que hicimos, ¿vale? En la parte izquierda tenéis un lodo metido en un baño termostático a 28 grados y ya veis a las 24 horas el lodo flotando arriba, ¿vale?
Esto es lo que hablábamos de la fermentación fría, de la flotación de los lodos, porque este lodo que ya viene muy séptico, pues en condiciones anaeróbicas metaniza y esas microburbujas de metano hace que se suba el lodo a superficie. Este es con lo que hemos convivido durante pues prácticamente 20 años, ¿no? Y en la derecha os muestro, aquí ya cogimos y mezclamos lodo primario y lodo secundario en las proporciones de planta. Y bueno, os explico un poco. La probeta de la izquierda es lodos mezclados mecánicamente, o sea, de coger la parte proporcional de la representación de planta mecánicamente, tenerlas a 28 grados y ver cuál era la evolución. Las pruebas que veis, la última es 72 horas, ¿vale? En un lado, simplemente agitación mecánica y en el otro, durante 1 hora con un difusor con aireación. Os cuento, porque aquí aprovechamos para hacer la prueba de cómo serían las condiciones óptimas de transportar los lodos de la Edar Norte a Guadalhorce. Como veréis, si nos fijamos sobre todo en la última foto, vemos que el de la izquierda a las 72 horas sí que ya flota el lodo mezclado. Ya vemos que en el caso de lodos primarios simplemente en 24 horas y en menos ya flota, en 16 ya flota. Aquí tarda 72, pero sin embargo el aireado todavía se mantiene decantado, o sea, todavía no ha fermentado. Porque bueno, se supone que el efecto de al mezclar los lodos, someterlos a una aireación, todavía ha ayudado mejor a oxidar, a mejorar las condiciones del lodo primario, ¿vale? Porque de hecho estos lodos primarios los habíamos sometido a unas condiciones de anaerobiosis previa a las pruebas. Bueno, con esto nos sirvió para validar la decisión, pero sobre todo también nos sirvió para diseñar la depuradora norte. La nueva depuradora que íbamos a hacer antes de enviar los lodos, digamos, la cántara que albergaba los lodos que íbamos a bombear para la depuradora tenía una parrilla de difusión para dosificarle aire y mejorar las condiciones de ese lodo para poder soportar el transporte de los 7 kilómetros y las condiciones posteriores. ¿Vale? Simplemente añadir eso, que aparte de que mezclarlos es bueno, pues si encima los aireas todavía los mejoras más. Pero bueno, en condiciones normales, en los tiempos de residencia de una planta, con mezclarlo ya sería suficiente, como está ahora mismo en Guadalhorce. Esto era un experimento para poder transportar lodos mezclados, lodos mixtos a mayor distancia. Aquí os muestro un poco también los datos en cuanto a los balances de materia que nos daban. Y voy a señalar sobre todo, bueno, pues entonces los kilos día de lodo de materia seca que íbamos a tratar en caudales y tal. Y bueno, pues hicimos un tanteo a nivel de, sobre todo para determinar la carga de sólidos por metro cuadrado día en los espesadores. Era elevada, entendíamos que era elevada con 81. Hemos llegado a trabajar con 2 espesadores y han funcionado bien, o sea, 100 y algo. Hemos conseguido compactaciones incluso superiores al 3%. Y luego, para que os hagáis una idea, originalmente cuando espesábamos con centrífugas los lodos en exceso directamente, que eran lodos al 0,5, al 0,6% de concentración, necesitábamos una capacidad de centrifugación de hasta 300 metros cúbicos. Teníamos unas centrífugas, en teoría, por diseño, de 120 metros cúbicos, que luego en la realidad trabajaban a 100 metros cúbicos cada centrífuga. Disponíamos de 4 y generalmente teníamos que trabajar con 3 o con 4 centrífugas. O sea, necesitábamos 4 centrífugas con unos consumos de más de 100 kilovatios para concentrar el lodo en exceso, porque al fin y al cabo estás poniendo unas máquinas de un montón de toneladas de acero y que van a 3.000 revoluciones por minuto para espesar una cosa que está muy diluida. Entonces, pese a que en este caso, a nivel de materia seca, espesamos más, como le hacemos el tratamiento previo del espesamiento y lo llevamos a un 3% frente al 0,5, 0,6% de los fangos
de los fangos en exceso, aunque tratamos los lodos biológicos y primarios, el volumen de espesamiento necesario, este es el dato teórico, ya os contaré que ahora mismo estamos trabajando en torno a 80 metros cúbicos. Pasamos de necesitar 3, 4 espesadoras a necesitar una espesadora. Esa ya es una primera ventaja, que cambiar el proceso nos ha ahorrado el funcionamiento de 3 espesadoras con su consumo energético, su mantenimiento, su operación, etcétera, etcétera. O sea, ya vamos viendo una primera ventaja, es que necesito menos volumen de centrifugación. Y luego, el segundo gran dato, como en vez de trabajar a 40, 45 kilos por metro cúbico de materia seca, lo paso a 80, donde antes necesitábamos más de 1000 metros cúbicos de alimentación a digestores, lo hemos pasado a 614. En los datos teóricos de este balance. Quiero decir, hemos reducido muchísimo, por lo cual, para conseguir los mismos tiempos de residencia, necesito mucho menos volumen de digestor. Por lo cual, esta solución nos servía para poder dejar fuera de servicio digestores y poder hacer las actuaciones del cambio de los sistemas de agitación por sistemas de agitación mecánica. Vale. O sea, esto en cuanto al balance de masas. Luego, en cuanto a los digestores, primera comprobación, con estas nuevas condiciones nos vamos a 2,31 kilos de materia volátil por metro cúbico día de digestor, que estamos totalmente dentro de los parámetros de los criterios de diseño de MOP, del MOP 8, del ATV de la 368, o sea, de toda la bibliografía que consultamos antes de lanzarnos. De hecho, MOP 8 habla de hasta 3,2 kilos de volátiles por metro cúbico, o sea, que estábamos totalmente dentro. Y bueno, pues fíjate, pues pasando de 4 a 3 nos íbamos a tiempos de residencia de 24 días. Pero es que además, y luego un digestato, ahora mismo estamos trabajando en torno al 5,5, pero bueno, según los balances teóricos saldría al 5, a 49,03 según estos datos. Estos son los datos iniciales antes de empezar esto. Los he conservado cuando tomamos la decisión de qué hacemos. Digamos, esto es lo que me decía la teoría, pero luego la práctica la confirma. Pero es que además, os cuento, hemos visto que si el digestor está más concentrado, encima es mucho más estable y mucho menos sensible a problemas con variaciones de temperatura, que antes, cuando trabajamos con un digestato al 2%, cualquier variación de temperatura podía generar una inestabilidad en el proceso, espumas, no sé qué, no sé cuántos. Aumenta o sea, hemos aumentado digamos, la conversión de volátiles. Hemos aumentado la producción de biogás para una misma cantidad de fango digerido. Estamos hablando de en torno al 9-10% de aumento de producción de biogás, que eso es dinero. En una planta como Guadalhorce, con el tamaño que tiene, es mucho dinero. Y insisto, no hemos tenido problemas de vómitos durante todo este tiempo prácticamente. Luego, en cuanto al funcionamiento de los espesadores, que siempre estábamos con la producción de olores y tal, prácticamente no huelen. Al mezclarse los lodos biológicos con los lodos primarios hace un efecto muy bueno y no tiene una emisión importante de olores. Y luego, por ejemplo, cuando hicimos la obra, aprovechamos para, desde los problemas que habíamos vivido, intentar hacer actuaciones que nos ayudasen a controlarlo. Bueno, pues por suerte no ha hecho falta actuarlas. Por ejemplo, en los espesadores pusimos skimmers de recogidas de hipotéticos flotantes con un desnatador de barredor superficial para si teníamos episodios de flotantes, porque cuando solo trabajamos con fangos primarios era muy habitual tener producción de flotantes que nos retornaban a cabecera de planta. Entonces queríamos tener algún sistema para poder evitar eso. Bueno, lo pusimos, están ahí, están estupendos, pero no han hecho falta porque desde que hacemos fangos mixtos no hemos tenido flotación de fangos, por lo que decimos, porque la biomasa ayuda a mejorar las condiciones de los lodos primarios.
Bueno, aquí tenéis una comparativa del antes y el después, digamos, lo he querido poner. Básicamente el cambio está aquí, de cómo lo teníamos al principio, que es como suele estar en una depuradora convencional, sobre todo de cierto tamaño, porque, bueno, porque todos nos han enseñado una depuradora grande y tal, los lodos se tratan separadamente, los fangos biológicos, en este caso con una centrífuga, que casi se puede considerar una innovación, o en muchos casos con un flotador, con un espesador por flotación, y los fangos primarios. O sea, teníamos la configuración típica y tópica. Bueno, pues esta configuración de mezclar antes, espesar los dos fangos y luego llevar a centrífuga ya el espesado, pues a nosotros nos ha mostrado que ha mejorado muchísimo el proceso, hemos ahorrado costes, hemos aumentado la producción de biogás, hemos ganado en estabilidad. Ganar en estabilidad para nosotros es importante porque en Andalucía, además, no se pueden aplicar lodos de depuradora con un tratamiento de digestión anaeróbica. Hay que hacer un tratamiento auxiliar, bien sea un compostaje o bien sea un secado térmico. Por lo cual, para nosotros el secado térmico nos ahorra muchísimo dinero, porque un lodo deshidratado mecánicamente nos puede costar 35 o 40 euros la tonelada y encima una planta como Guadalhorce produce unos 150 toneladas al día de fangos deshidratados, al 28%, al 25%. Sin embargo, el lodo seco, que reduce esa cantidad de lodo deshidratado a una cuarta parte, ha habido momentos en que nos ha costado cero o incluso nos han llegado a pagar algo, porque es un estructurante ideal para procesos de compostaje o también lo han estado utilizando en la cementera como combustible alternativo. O sea, para nosotros el secado térmico tiene un impacto muy importante. Entonces, cualquier problema en la digestión tiene un efecto económico considerable. Os voy a contar ya más en detalle lo que han supuesto, lo que son las actuaciones de este cambio de proceso. Luego os contaré algún cotilleo de lo que supuso los cambios de los sistemas de agitación, porque nos llevamos alguna sorpresa. La primera actuación fue en la mezcla de fangos primarios. O sea, yo creo que se ve el cursor, ¿no? Yo estoy moviendo el cursor creyendo que se ve. No, Clemente, no podemos ver el cursor en esta Vale, vale. aquí. Y tienes Vale. que indicar derecha, izquierda, arriba. Vale. Bien, donde he marcado con el óvulo azul, ahí es donde teníamos un punto donde se mezclaba la tubería de fangos en exceso y ahí está el bombeo de fangos primarios. Entonces ahí es donde teníamos, y luego ya al otro lado del río, donde está el punto 7, es donde están los espesadores, por lo cual imaginar, pues tenemos un trazado de tubería desde ese punto hasta allí, una tubería de 300, que son las que transportan los lodos. Entonces, en donde está el punto azul es donde hemos realizado la conexión del lodo en exceso con el lodo primario. Aquí veis el detalle en la izquierda, ahí está, bueno, una operación muy sencilla de tal, lo que sí que de tubería y válvulas, porque además pues para la ejecución tuvimos que mantener la situación original y preparar todo con valvulería para que el día llegado cerrar válvulas y abrir. Claro, esto es una obra, una planta en funcionamiento. Y luego también nosotros teníamos un sistema de tamizado de fangos que rompía carga y que estaba al lado de los espesadores. Y claro, para aprovechar el bombeo, lo que hemos hecho ha sido poner un sistema de tamizados que no rompe carga, de forma que bombeamos el lodo primario, tamizamos en carga y lo inyectamos en la tubería que viene con los fangos en exceso y desde aquí al punto que hemos visto se van mezclando por el camino y en la otra zona es donde hemos hecho el resto de actuaciones, que os las detallo ahora, que básicamente es lo que veis en la derecha, una nueva arqueta de reparto. Ya hemos construido el cuarto espesador para tener más garantías todavía en el espesado. Y luego, bueno, pues sin cursor, a ver cómo lo explico. Originalmente había bueno, lo que hemos hecho es la arqueta de fangos primarios y a la que se incorporaban los lodos espesados
Donde pone fangos a digestión, antes eran los lodos en exceso espesados con centrífuga, y donde pone ahora arqueta de fangos, no sé qué, y a centrífuga, eran los fangos primarios. Se mezclaban, teníamos unos agitadores y ahí teníamos las bombas que iban a digestión. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, esos fangos mixtos van a esta arqueta inicial, de ahí lo bombeamos a centrífugas, de centrífugas descargan en lo que es fangos a digestión, y lo que hemos hecho ha sido construir un nuevo bombeo a digestores, ¿vale? O sea, la actuación ha sido muy sencilla. La actuación ha sido muy sencilla, y eso que esta planta, al tener 4 digestores, tener varios espesadores, ha sido más compleja, porque ahora lo estamos haciendo en la Edar Peñón del Cuervo, que tiene únicamente un espesador, y las actuaciones son tremendamente más sencillas, ¿no? Es prácticamente se hace el cambio de proceso con partes de trabajo a los de mantenimiento, ¿vale? Aquí fue algo más complejo, y además aprovechamos para hacer la rehabilitación de las obras civiles, de los espesadores, de los digestores, etcétera. Aprovechamos para ponerlo todo al día. Aquí os muestro los mayores problemas que vivimos. El tema del calentamiento de lodos, cuando empieza a subir la concentración del digestato, cambia también la reología. Como veis en la foto, digamos, donde se ve el de espiral, teníamos originalmente intercambiadores de calor concéntricos, pero cuando empezamos a subir la temperatura se nos empezó a caer o sea, al subir la concentración se nos empezó a caer la temperatura. Teníamos, por suerte, unos digestores de espiral, o sea, unos intercambiadores de espiral de un proyecto que habíamos hecho para precalentar los lodos de deshidratación. Los pusimos, y con el de espiral sí que conseguimos recuperar la temperatura de los digestores, pese a la reología del fango. O sea, quiero decir, esto es un tema que hay que tener en cuenta si uno hace el cambio, el tema de la concentración del fango. Y luego en la derecha también os mostramos, al cambiar las condiciones y la concentración del fango, pues también penaliza el tema de dosificación de poli. No es que lo penalice, es que lo tienes que reconsiderar. Desde como mezclas lodos, etcétera, tienes que revisar el poli que utilizas. Y luego, como el lodo es más espesado, pues desde jugar con caudales de dilución para mezclar mejor el poli de forma más sencilla. Y luego nosotros tenemos un compañero que es un artista con el diseño y tal. Hicimos unos diseños de unos mezcladores estáticos en plástico que hemos ido colocando, y bueno, ha habido un proceso de ir optimizando el proceso de nuevo, buscando pues los diámetros y las posiciones de los mezcladores estáticos para volver a tener consumos razonables de poli, porque al principio se dispararon, tuvimos que reaccionar. Digamos, para mí estos serían los dos puntos a tener en cuenta a la hora de decidir un cambio. O sea, que os contamos nuestra experiencia en este camino. Esta actuación nos ha permitido, voy concretando, que veo que de tiempo, hemos duplicado la capacidad de digestión, lo cual además nos va a permitir, históricamente nunca nos habíamos planteado el tema de codigestión y tal, ahora que tenemos volumen de digestor estamos ya pensando en ello, como os mostraré. Hemos reducido el consumo energético en distintos frentes. Como digo, esta solución nos ha beneficiado en distintos puntos. El primero, el biológico. Al poder gestionar los lodos en exceso, el control de purga de lodos en el biológico a placer, puesto que lo estoy mandando a un sistema despesado y no a unas centrífugas, puedo tener un control absoluto en la purga de biológico. Hemos aumentado la producción de biogás. Hemos aumentado la cantidad de lodo seco. No hemos hecho nada en el secado, pero al aumentar la estabilidad del proceso y tener siempre fangos digeridos, no hemos tenido paradas de secado térmico por problemas en la digestión. Aumentar la fiabilidad, por lo que hablamos, tanto en un lado como en el otro. Se reduce en carga de trabajo, no hay que operar 4 centrífugas a muerte, sino que ahora tenemos una configuración 1+1. Si tengo que hacer el mantenimiento de esta, pues tranquilamente y pongo la otra en marcha. El impacto de olores, todos los olores provocados en los espesadores, o también incluso los problemas que un problema en el control de la purga del biológico me podía generar, que eso a veces se convertía
en flotantes, en los decantadores primarios, incluso en los reactores. Eso se han controlado mucho. Reducción de costes de operación. Estamos hablando, si sumamos todos los elementos, entre la reducción de consumos energéticos en el biológico, la reducción de consumos al necesitar menos equipos de centrifugación. También incluso en este caso, pensar que hemos pasado el Excava, el sistema de agitación mecánica tiene un consumo de unos 5 kilovatios frente a los 25 kilovatios que tenía el compresor de paletas. A la mayor disponibilidad de secado térmico, que tiene un impacto muy importante, y además a la posibilidad, sin nuevas inversiones, sin aumentar el CAPEX, el poder tratar los fangos de la nueva instalación, puesto que hemos duplicado la capacidad de tratamiento de lodo. Bueno, en operación simplemente hemos calculado que supera el 1.000.000 de euros de ahorros todas las medidas que hemos aplicado, ¿vale? Trasladaros que yo esto me lo pensaría mucho si hago una EDAR nueva, implementar este proceso frente al proceso convencional. Y luego en las EDARes existentes, sobre todo si tienen mucho problema con la gestión de los espesadores. Si tienen ya si ya están centrifugando los fangos en exceso, con más motivo, pero incluso aunque no los estén centrifugando, la centrífuga resultante de este proceso es muy pequeña, no hay que hacer una gran inversión. Creemos que es una buena medida para implementar en instalaciones y por eso lo compartimos y por eso lo contamos, ¿vale? Aquí os cuento, esto era el cotilleo de cuando, esto que veis aquí son las fotos de cuando extrajimos el báculo con las lanzas de biogás. Bueno, en los cálculos que habíamos hecho en el proyecto nos lo podíamos sacar con la grúa tranquilamente, pero resulta que luego cuando lo abrimos, claro, el digestor no nos había dado problemas porque ahora os contaré otras buenas prácticas que hacemos o algunos detalles que también a lo mejor le puede servir a alguno. Nosotros llevábamos 15 años sin tener que abrir los digestores, o sea, no teníamos problema de acumulación de fibra. Pero lo que no sabíamos es que todo el báculo, y además luego cuando lo ves tiene su lógica, estaba llena de estrubita, pese a que nosotros hacemos una dosificación activa de hierro porque utilizamos el biogás en motores. Pues pese al hierro, en el báculo, como se van rompiendo las burbujas del biogás inyectado, se había creado toda una maraña de estrubita que fue una locura porque tuvimos que montar dentro un andamio y quitar la mano hasta conseguir un peso que pudiese llevarse la grúa, ¿no? Daros cuenta que estos digestores tienen 22 metros de altura, por lo cual hacía falta una altura de prácticamente 50 metros para poder sacar el báculo y tal. Y luego también ¿sí? 5 minutos. ¿Cuánto? 5 minutos para Bueno, terminar. me sobran. Bien, estamos ya en la recta final. También quería mostraros varias cosas que son particulares. Las fotos de los extremos os muestra un sistema de tamizado, no recuerdo si ahora estamos en 1 milímetro, en la recirculación, en los fangos que proceden del intercambiador de calor y que están continuamente recirculando, los vamos tamizando. Si veis en la de la izquierda, digamos, la tubería negra es la de salida de fangos al depósito de almacenamiento para deshidratación y la tubería vertical de la derecha es la que extrae los residuos que va sacando el tamizado. Esto no es habitual, yo no conozco ninguna planta salvo Guadalhorce que lo haga, pero realmente nos ha ahorrado muchísimo trabajo, porque yo me acuerdo que esto lo pensamos cuando veíamos al operador con un rastrillo y tal ahí intentando quitar los sólidos y dijimos, ostras, esto lo podemos automatizar. Y luego la foto del medio es una cosa que hemos aprovechado la obra que hemos hecho en digestores para ponerla, es un lavador de gases bueno, o sea, no el típico sifón para evitar el tal, sino con lluvia activa y tal. Claro, esto lo pensamos fruto de la experiencia de 20 años con problemas de inestabilidad de espumas. Por suerte, desde que hemos cambiado el proceso no ha hecho falta. O sea, lo tenemos como un monumento, por suerte, mejor. Pero vamos, ya lo que hicimos fue prever un sistema que nos ayudase a lavar el biogás para no generar el follón que nos generaba cuando se nos llenaban los tubos de espuma.
Nada, contaros ya como añadido, ya básicamente eso sería ya el final de lo que era el objetivo principal. Luego contaros, porque además me viene bien para la propia convocatoria, hemos obtenido una convocatoria de un proyecto de soluciones innovadoras para valorización de aguas residuales de fondos FEDER con una financiación del 85%, para buscar temas de compra pública innovadora en el tema, y prácticamente este sería el esquema que sigue estando en la parte de lodos. Como veis, la parte de abajo serían como las actuaciones que tenemos previstas, la codigestión por un lado, como hablamos, hemos mejorado el sistema y nos permite traer nuevos cosustratos. Temas de mejora de la digestión, bien sea, bueno, para eso es una compra pública innovadora, para abrir un proceso de buscar soluciones, bien pueda ser un tratamiento en 3 fases, dado que tenemos 4 digestores o una hidrólisis enzimática o una predigestión termofílica. Es algo que tenemos que estudiar. Luego, con la nueva normativa también hemos querido incorporar el tema de recuperación de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno, incluso de CO2. Y luego también el secado térmico ya tiene sus años y, bueno, pues mejoras para el tema de secado térmico, que para nosotros es importante. En Andalucía todavía toma más valor por el tema de la necesidad de hacer un pretratamiento al lodo para aplicación en agricultura. Y bueno, también conseguimos en la segunda ronda el PERTE y bueno, señalar que dentro del PERTE sobre todo estamos actuando en mejora de los escadas. Hemos sacado una licitación de soluciones innovadoras para el control de olores por sensorización y modelización dinámica, control de vertido de agua receptor, bueno, eso, y monitorización avanzada de saneamiento, eso se va un poco, y luego sobre todo sistemas de optimización energética. Digamos que estos serían las actuaciones relacionadas con aguas residuales que hemos incorporado en el PERTE, simplemente como, bueno, como además tengo que hacer difusión del proyecto por la propia dinámica de la convocatoria, pues he aprovechado este hueco. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y quedo pendiente de las consultas que pueda haber y las dudas. Pues Muy bien. estupendo, Clemente. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas soluciones que al final yo creo que le pueden venir bien al resto de compañeros de otras plantas de España. Ya nos están dejando las preguntas y las consultas en la pestaña de preguntas y después tendremos la oportunidad de nuevo, Clemente, de seguir contigo ampliando la información. Muchas Bueno, gracias. pues les doy paso a Santiago Salcedo, CEO de Toro Xmen. Santiago, muy buenas tardes y gracias por estar de nuevo con nosotros una vez más. Gracias a ti, Miguel Ángel, por invitarnos. Y bueno, muy interesante la presentación de Clemente. Muchas gracias por compartir la información. Perfecto, pues cuando quieras podéis compartir la pantalla y adelante, Santiago, con vuestra presentación. Vale, ya comenzamos a verlo. No sé si podéis compartir la presentación, ahí está. Vale, retirar por favor la parte de abajo. Exactamente, cuando quieras, Santiago, adelante. Bueno, gracias por invitarnos al ciclo. Y bueno, una vez más, estar con aguas residuales, pues es muy interesante, muy agradable. Y compartir con toda la gente de España, Portugal, de América Latina, que os soléis conectar. Bien, el título, un nuevo paradigma en la digestión anaeróbica de fangos, me parece muy sugerente. Un paradigma es una verdad admitida, sea verdad o no sea verdad. Las innovaciones que ha llevado a cabo, por ejemplo, Clemente el grupo de Clemente a nivel de aguas municipales urbanas, aguas residuales urbanas, pues en sectores industriales se llevan a cabo y a veces en el mundo de la depuración de aguas residuales industriales, todo ese proceso es mucho más lento de proceder, es porque tienes que hacerlo a menores cargas, menores caudales, con menor capacidad inversora. Entonces se simplifica.
Entonces, al simplificar, efectivamente, muchas veces planteas soluciones como esta que está aquí. Juntar lodos primarios con lodos secundarios. Y a veces te encuentras con los teóricos del libro que dicen, oh, eso no es posible. Bueno, pues afortunadamente llevamos 35 años haciendo cosas y con lo cual pues hemos podido experimentar que esas soluciones son pues muy viables y muy ventajosas y es un placer escuchar cómo lo habéis llevado a cabo y lo habéis conseguido. Bien, este antiguo paradigma se basa muchas veces en la dificultad en una planta mediana o pequeña de llevar a cabo una digestión anaeróbica. Desde Toro Equipment hemos trabajado mucho para poder hacer viables digestores de pequeño tamaño y hacer proyectos con digestión anaeróbica en sectores industriales o en urbanos sin necesidad de grandes inversiones haciéndolos viables. Además, efectivamente, hoy la necesidad de poner en valor los fangos generados o las normativas más exigentes y más duras en la deposición de fangos, pues nos obligan a hacerlo porque si no los costes de explotación se nos disparan. Es decir, hoy las reglas han cambiado en el terreno de juego, hay que valorizar. Y bueno, ahí os pongo una foto de un espesador de fangos por flotación por aire disuelto. En este tipo de fangos podemos conseguir fácilmente concentraciones del 5 o 6%, incluso llegar al 8%. Todo depende de la cantidad de fango primario, del origen del fango, su contenido en grasa. Cuando hay contenido en grasa, por supuesto, la concentración se dispara. Pero un flotador es una herramienta muy eficaz para conseguir un buen espesamiento de fango cara a aprovechar y minimizar el volumen de digestores. Y es la primera parte que nos va a hacer pues, una inversión más eficaz y más reducida. Aunque esta foto veis un flotador abierto, pero hoy hacemos sistemas totalmente cubiertos que van a impedir que salga el sulfídrico y van a hacer que puedas, con pequeño volumen de ventilación, puedas extraer y captar el sulfídrico proveniente de los gases en la propia flotación al hacer un stripping sobre el fango. Bueno, estos tanques que veis en la fotografía no es acero, no es hormigón, es poliéster reforzado con fibra de vidrio. Y bueno, no estamos acostumbrados a ver tanques grandes en poliéster reforzado con fibra de vidrio, pero bueno, sí que vemos cosas grandes, ¿no? Estamos acostumbrados a ver un avión hecho en composite, que es enorme, o un gran yate. Sin embargo, pues en tanques también es posible llevar esto a cabo. Este en concreto, aunque digo que es grande, es pequeñito, puesto que es un digestor piloto. Esto es un proyecto que llevó a cabo FCC en la edad de Valdebebas y que luego ha modificado y ha trasladado, porque es trasladable, se puede desmontar en placas y se puede mover. Y así ha sido para hacer ensayos piloto de cómo se puede aplicar en pequeñas cantidades de fango un digestor anaeróbico de forma viable y económica. O sea, del punto de, como veis aquí, un pequeño reactor que no llega a 200 metros cúbicos. Quiero seguir enseñándoos más cosas, más aplicaciones, aunque sea un brochazo y con una vista de pájaro en general. Aquí vamos a ver el montaje de los tanques. En este caso es en una industria láctea. Y veis que el montaje de los tanques vienen en paneles de fibra de vidrio, se mueven con una grúa relativamente ligera. Para una de estas placas, esta que están moviendo estos señores, puede estar entre los 500 y 600 kilos. Y fácilmente pueden cerrar un tanque como este. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, unas 15 placas. Lo pueden cerrar y dejar cerrado en un día. Este es un tanque de homogenización. Aquí vemos ya el armado preparado para 2 reactores biológicos de más volumen. Con este sistema se pueden hacer tanques hasta 15.000 metros cúbicos. 15.000 metros cúbicos.
el estándar, o que puede ser más altos, el estándar es 11 metros de altura, hasta 11 metros de altura. Este sistema, al ser paredes de fibra de vidrio, nos permite operar con ellas y hacer muchas cosas en las paredes que normalmente en hormigón es complejo. Yo recuerdo un proyecto que tuvimos que llevar a cabo y sobre un tanque de hormigón que tenemos que poner una cubierta y transformar y meter un agitador lateral, pues fuimos adelante con el proceso de meter un agitador a través de una pared de hormigón con un tanque de hormigón prefabricado postesado. Hablamos con fabricación, con los fabricantes, pedimos los armados, hicimos el corte, se hizo todo el proceso. Entonces, que el ingeniero jefe que llevó a cabo, cuando acabó eso, me dijo: Santiago, no me vuelvas a hacer esto otra vez más. O sea, realmente es complejo. Colocar un agitador sobre una placa de composite es muy fácil. Se hace rápidamente y es una operación que en pocas horas, obviamente a tanque vacío, se puede llevar a cabo. De hecho, digestores que han estado tanques de digestato en Galicia, por ejemplo, un tanque digestato de 1.000 o 2.000 metros cúbicos, no recuerdo exactamente, lo transformamos de tanque digestato a digestor rápidamente con una intervención de un par de semanas, montando todos los agitadores. Este tipo de agitadores consume más que el tipo de agitador cenital que habéis llevado a cabo por la forma de obviamente por la forma de los digestores en hormigón que tenéis en vuestra planta en Guadalhorce. Pero cuando vas a hacerlo de raíz, el coste de estos agitadores es mucho más económico. Obviamente, si hay un problema, requiere una intervención, pero la mayor parte de los problemas o intervenciones se pueden llevar a cabo desde el exterior, porque tiene doble cierre mecánico y tú puedes desmontar motor y cambiar el cierre mecánico desde el exterior sin vaciar el tanque. La ventaja es que tú puedes hacer una redundancia en el número de agitadores y además puedes colocar los agitadores a distintas alturas dentro del tanque con distintas inclinaciones, proyectando hacia una costra de grasa o de espuma que pudieras tener en superficie, consiguiendo romper espumas y mejorar la gestión del digestor. Bueno, aquí quería enseñaros un sistema de transmisión de calor. O sea, nosotros no es que preconizamos una cuestión u otra, todos los caminos llegan a Roma, pero bueno, este camino es barato y rápido, ya sea con tubería de acero inoxidable o con tubería de polipropileno, aumentando el número de tuberías y de intercambio. Esto, bueno, nuestros vecinos del norte acostumbran mucho a hacer este sistema y hay quien se queja de que este sistema pues, puede acumular fibras, bueno, pero es un sistema rápido, eficaz y que te permite con unas bridas hacer un montaje muy rápido de un intercambiador y aprovechar calores residuales y mantener el tanque en condición de temperatura, el digestor en condiciones de temperatura. Como veis, esa especie de plafones que tiene el tanque hacia adentro, ahí quiero explicaros, no sé, José Miguel, si me puedes cambiar de pantalla. Sí, te pongo en primer plano, Santiago. Ahora. Aquí podemos ver que la pared del digestor, la pared técnica estructural va a ser esta, y esto va a ser un sándwich que lleva incorporado y una pared de fibra de vidrio de composite por fuera. Este conjunto de material nos permite que cuando tú pones en pie las placas, automáticamente ya estás poniendo la pared del tanque y su calorifugado. Entonces la construcción del tanque es muy rápida. Esté o no calorifugado, todo el trabajo se ha hecho en fábrica. Cuando llegan las placas a obra, se monta el tanque. En 3-4 semanas tienes montado completamente el digestor con lo que es estructuralmente el tanque y probado y llenando agua para ensayar. Muchas otras cosas en composite se pueden hacer, diseños especiales para las ingenierías que estéis ahí pensando en cómo llevar a cabo aplicaciones, pues el composite, a través de tecnologías como corte al agua por control numérico, desde placa plana podemos construir muchas piezas sin necesidad, a ver si soy capaz de enseñarosla. Sí, la vemos perfectamente. Como ejemplo, os muestro una hélice completamente en fibra de vidrio.
Tengamos en cuenta que este tipo de composite es un composite con una elevada rigidez estructural, puesto que están hechos por sistemas o tecnología de flex molding, una infusión que aumenta el contenido en fibra al orden del 70-75%, y a su vez la infusión, la fibra que se utiliza en la infusión, es una fibra cosida, no es el woven robin típico que veíamos antaño y esas marquitas que se te pone todo el mundo en el casco de la moto, que son pegatinas, ¿no? Con los cuadraditos. No, este no tiene cuadraditos. Los nuevos aviones, la nueva tecnología de los yates más ligeros se hace con fibra cosida, que como está totalmente recta, ocupa menos volumen y está ya preparada para recibir la tensión sin deformarse. Bueno, el composite es verdad que no se puede soldar, no se puede plegar, bueno, pero se puede adhesivar y se hacen piezas. Aquí os enseño una sección de una brida, donde vemos cómo se ha adhesivado una tubería a una placa plana con unos anillos de fijación para aumentar la superficie de adhesivado, y se ha conseguido pues un producto sin necesidad de tener un molde específico. Con los sistemas de diseño en 3 dimensiones y de corte de plano, en nuestra fábrica podemos hacer placas de hasta 18 metros de largo por 2,5 y hasta 40 milímetros de espesor, y procesarlas en la forma que queramos para hacer vigas, estructuras, todo en composite. Todos vosotros conocéis la enorme resistencia a la corrosión de este material. Continuamos entonces, Santiago, ya te doy paso a la ponencia. En la misma, los sistemas de bridas, que el composite tiene una elasticidad, hacen de muelles y permiten fijar rápidamente este tipo de intercambiadores. Las aplicaciones de este tipo de tanques son digestores anaeróbicos, estos de la derecha, estos tanques de la derecha que se ven con esa especie de flanera, que son las cubiertas, que son iPad, que son paraboloides hiperbólicos, que nos permiten con muy poco material conseguir esos vuelos. Esos son tanques de recepción de material. El tanque que se ve al fondo junto a aquella laguna, esta es una planta de gestión de residuos, aquel es un tanque de digestato. Y estos dos son los 2 primeros digestores de un proyecto que pretende tener 4 digestores. Estos digestores tienen del orden de 4 o 5 mil metros cúbicos. Podéis ver los puntitos azules en las paredes, distintos agitadores que hay a distinta altura. Se usan para almacenamiento de materias primas, tanques químicos, en el mundo de los abonos, para retener ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, crudo férrico, como tanques de homogenización, para tratamientos de digestatos, tanques contra incendios y tanques de agua potable. Disponemos del certificado NSF americano para aguas potables. Tenemos muchos tanques en Centroamérica, en Sudamérica, en abastecimiento de aguas. Bueno, dentro de la digestión anaeróbica, en aguas residuales industriales, muchas veces tenemos aguas ricas en materia soluble, o no tanto, en donde ya se llevan a cabo procesos como digestiones digestores con recirculación interna, o este que es un digestor con recirculación externa. Esta es una planta de un matadero de aves que lleva a cabo una digestión anaeróbica en cabeza, en donde reduce la carga en niveles del orden del 70-80%, para luego, con un aeróbico final, hacer ya el vertido. Podemos ver un espesador en cabeza que se ve detrás de ese cilindro más bajo, que es el blanco, que es el aeróbico. Podemos ver un digestor que va a ser el tratamiento primario para eliminar grasas antes de entrar. Y una homogenización que se ve en la parte de atrás. Este tanque tiene 22 metros de altura y se construye a base de un cilindro de 11 metros, otro de 9 metros, en donde están los separadores trifásicos, que van a separar el gas y los sólidos. El fango granular, estos reactores son de fango granular, caerá para abajo, y el gas va a ser recogido en la torre, y la recirculación también la vamos a tener en la torre exterior.
distintos diseños, pues es posible adaptar todos a fabricación en composite. Aquí vemos un digestor en una industria alimentaria en España. Estos son 11 metros de altura y es un digestor que va a recoger los fangos separados del proceso de flotación y los va a degradar antes de ir a deshidratación. 650 metros cúbicos. Este está en Honduras, es otro digestor anaeróbico de recirculación externa para fango granular. Aquí vemos en primera plana un decantador también fabricado en fibra de vidrio, todas las vertederas con el sistema de corte por control numérico, el camino de rodadura con un sistema de una placa de composite de unos 20 o 30 milímetros de espesor y su camino de rodadura, su superficie arenada, introduciendo la arena con la resina para conseguir la fricción necesaria y el puente de vertedera. El reactor biológico al fondo más bajo, el aeróbico. La digestión anaeróbica de valorización de residuos, esta está en Sevilla, en Carmona. Bien, por hablar también de qué vamos a poder hacer con el digestato, en todo el Cinven fabricamos filtros prensa y eso que veis ahí no está digitalizado, vamos, o sea, eso es una placa que cae de un filtro prensa sin tratamiento de cal y esa es la sequedad que puede llegar a obtener. Y esto son aguas residuales, no es un filtro prensa, no es una galleta de un árido, o de un tratamiento de minerales que pudiera ser en otras aplicaciones. Con lodos, con un digestato, al filtro de prensa sí le va a alargar un poquito más el ciclo, pero no le importa la concentración de entrada, solo vamos a tener un bombeo y ese bombeo nos da igual que esté al 1, al 2, al 10% de materia seca, mientras sea bombeable lo vamos a poder introducir en el filtro de prensa. En función de las condiciones también, que va a ser variable, pero vamos a poder llegar a 25, 30, 40% de sequedad, de 10 a 15% más de sequedad que en una centrífuga vas a obtener en un filtro de prensa. El agua filtrada se obtiene con calidades por debajo de 100 ppm siempre. Bueno, incluso menos se puede llegar a conseguir, pero ya sería el objetivo obtener ese agua filtrada, de menos de 20 ppm o de 10. Pero lo que es tratando un digestato, obtienes un agua filtrada de gran calidad y una galleta de mucha sequedad. Si vas luego a un secado térmico, ese 10-15% de sequedad adicional es mucho bien. ¿Cómo se prepara el fango? Disponemos de unos esquís automáticos donde se hace una fórmula constante. Medimos el agua, medimos el poli, medimos el fango y automáticamente desde el tanque de homogenización o directamente del tanque de digestato vamos a poder dosificar al prensa. Los prensas son automáticos, llevan sistemas de sacudido automático. No hace falta operación, o sea, sí, la supervisión normal, pero pueden estar trabajando 24 horas sobre 24 horas. Llevan un zip de limpieza. Cíclicamente podremos limpiar de forma manual o automática dejando las telas totalmente limpias. El consumo de poli es muy bajo. Este es un sistema automático de control, un poquito de escada, y vamos a utilizar muy poquito polielectrolito, muy poquita electricidad comparada con una centrífuga, por ejemplo, un agua filtrada y una cantidad de agua de reuso muy baja, puesto que no hace falta diluir. Aquí vemos un filtro, bueno, aquí hay dos filtros prensa, el del fondo es una planta de residuos y a su vez un matadero, el del fondo, esto es en Portugal, el del fondo es un filtro prensa para deshidratar fangos en un digestor y el que vemos en primera vista es una filtración para un agua de reuso para lavar todas las instalaciones de lavado de residuos, de transporte de residuos. Esto ya es una prensa más grande. Disponen de un pistón muy grande para poder sacar todas las placas, separarlas y hacer el sacudido mecánico de todas las placas.
ese es el fango que cae de un fitoque. Santiago, 5 minutos. Ya estamos. Bueno, Toro Equipment está en Valladolid, a unos 18 kilómetros de Valladolid exactamente, está la fábrica principal y en las oficinas donde me encuentro hoy estamos a 6 kilómetros en la cisterna. Tenemos la producción de toda la fibra de vidrio que se utiliza en los tanques. La parte metal mecánica es la que veis al fondo en la fotografía y esta parte primera es la línea de montaje de flotadores y producción del W tanque. Tenemos más de 12.000 metros cuadrados de producción en una parcela de 20.000 metros cuadrados, con almacenes exteriores, etc. Estáis invitados a venir a ver nuestra fábrica. Creemos que tenemos cosas interesantes que mostraros y que vais a disfrutar de la visita. Dentro del grupo fabricamos flotadores por aire disuelto, desde pequeñas plantas hasta unidades compactas de 1.000 metros cúbicos hora. Tamices rotativos, desde pequeño caudal para pequeñas iteraciones a grandes unidades como el HPS, que es un tamiz que aprovecha más la carga hidráulica en la superficie de malla, utilizando del orden de 4 o 5 veces el caudal de un tamiz convencional con el mismo tambor. Aquí vemos una aplicación que estará tratando 4 o 5.000 metros cúbicos hora con una luz de malla muy dura. Equipos de pretratamiento clásicos, tornillos, demás, plantas compactas que se pueden montar con tornillos o con pretratamiento con tamices rotativos, HPS. Los decantadores, que hemos hablado antes, ya sea como decantador o separador, los montamos sobre los tanques. En este vídeo lo que estamos viendo es una modificación de una planta que un instalador ha modificado de un Twin SBR a un CBR, Continuous Biological Reactor, con un decantador. El puente decantador también es en fibra de vidrio de acero inoxidable, la columna es en fibra de vidrio, los vertederas, calibrado, todo cortado por control numérico, el montaje es muy rápido, el resultado pues es que puedes ir a la instalación desde el inicio hasta el final en breve tiempo. Estos espesadores los podemos hacer en cualquier altura y bueno, pues, se pueden cubrir, se pueden tapar también. Dosificación de productos, matemáticas, estequiométrica, directamente pones la dosis que quieres de producto y una vez calibrada la planta de granular, en granular o en emulsión con contadores hidráulicos, fallo de falta de agua, fallo de baja presión, etcétera, te va a producir. Las cámaras están en vertical. La hace mucho más compacta. También hacemos plantas montadas, desde premontadas, con nuestros equipos, preparadas para climas desérticos, norte de Europa, climas fríos, etcétera. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y de nuevo reitero mi invitación a que vengáis a vernos y os podemos mostrar nuestras instalaciones. Muchas gracias. Estupendo, Santiago, pues muchísimas gracias por mostrarnos toda esta línea de equipos que son tan interesantes. Ya hemos dejado varios enlaces de los vídeos que hicimos contigo en su día en la fábrica de Villa Vaquerín y en la de Valladolid para que puedan verlo cómo es la fábrica por dentro y si tienen la ocasión, pues les recomiendo que la visiten porque merece la pena. Pasamos a la ronda de preguntas. Os voy a pedir, por favor, brevedad. Clemente, activa, por favor, el micro. Y como hay muchas preguntas, pues si podemos irlas resolviendo rápido, os lo agradezco. Comienzo con la que nos hace Antonio Moncada. Para ti, Clemente, nos dice, la mezcla inicial de los lodos primarios y secundarios por el porcentaje obtenido en el espesador, ¿es una mezcla sin químicos? Sí, es sin químicos. O sea, lo que he comentado, en este caso hemos aprovechado el trazado de tubería como un flujo pistón, se mezclan, van y decantan. No hay ni coagulación ni floculación, que creo que eso responde a alguna otra pregunta que hay por ahí, sino nada, lodos se mezclan y van al repartidor, al espesador y de ahí al sistema. No hay dosificación. Juan María Zamudio nos preguntaba si el porcentaje del 2%
¿A qué se refiere? ¿Qué has comentado antes? Es que no sé exactamente cuándo he dicho yo 2%, pero 2%. Bueno, pues le vamos a pedir a María a ver si nos lo puede, a ver si nos lo puede aclarar. Henry Sentís creo que hacía una reflexión, dice, desconozco la disposición geográfica entre vuestras depuradoras, pero una solución potencial sería la recepción de fangos externos y su redilución con los de la edad norte, pudiendo regular la concentración de entrada, la digestión, aumentando la disponibilidad de mayor cantidad de materia volátil y mayor biogás para cogeneración, es decir, convertirla en una plataforma de fangos como se conocen actualmente estas disposiciones. No sé qué te parece la idea. A ver, en nuestro caso, el proyecto lo que incluye es un bombeo y una tubería. O sea, estamos hablando, la Edar Norte, estamos hablando de una depuradora de 75.000 metros cúbicos y entonces hacer sin digestión un proceso de deshidratación para meterlo en un camión, para transportarlo 7,5 kilómetros, redisolverlo y tal, yo creo que en este caso no tiene sentido. Que tiene más sentido mandarlo con un bombeo, Claro. lo metemos en el sistema y hace todo el tratamiento. Perfecto. Santiago, nos preguntaba Juan María Zamudio que si aplicáis algún tipo de tratamiento químico tipo floculante en el filtro prensa. Sí, se flocula, se utiliza floculante. Hay un esquife especial en donde vamos a perder carga hidráulica y vamos a dosificar floculante. Los esquifes están preparados según el tipo de lodo también para dosificar coagulante o hacer un control de pH. Haciendo una fórmula variable, puesto que en un filtro de prensa el caudal va variando. Empieza de una forma importante, puede subir mucho más y luego va a bajar progresivamente. Sí. Entonces, la dosis de químicos siempre se va a adaptar a eso. Perfecto. Haciendo una integral y trabajando en microbataches. Tú no lo notas, eso lo hace todo automáticamente en la planta. Dosificas normalmente floculante, muy poco floculante. He visto que hay una pregunta por ahí que pregunta si hemos analizado la cantidad de floculante a la salida. Sí. Pues no lo hemos analizado. Pero bueno, cuando echas exceso de floculante realmente se nota porque ensucias la tela. Es que no necesitas mucho floculante. Con poco floculante van mejor. Lo tienes listo. Perfecto, gracias Santiago. Vuelvo con Clemente. Juan Calleja nos preguntaba ¿hasta qué tanto por ciento de ingreso a digestión anaeróbica es posible trabajarlo? ¿Cómo cambió la operación y el mantenimiento de los bombeos frente a las nuevas condiciones de lodo? Vale. Nosotros estamos alimentando hasta el 8%, lo que pasa que luego por la conversión, por el tratamiento del biológico, el digestato nos baja al 5,5%. O sea, nosotros el resto es metanización, ¿no? Obviamente, bueno, biometanización. Entonces, las bombas funcionan bien, pero hay que tener cuidado, porque la rheología del fango, el bombeo que tenemos al 8%, hemos trabajado en que el variador de frecuencia trabaje a un par constante, por lo cual rebaje las revoluciones para garantizar que no nos pasamos del par de esfuerzo de la bomba. De forma que también hay una relación, cuanto más concentramos, menos volumen hay, por lo cual menos caudal podemos manejar los lodos con menos caudal. Entonces, en este sentido, hay que aprovechar las posibilidades de los variadores de frecuencia para ajustarlos y que no se pasen y proteger las bombas. Tener en cuenta que como espesamos al doble, el volumen es la mitad, Claro. por lo cual puedo jugar con eso. Sí. No, te decía que Juan también nos decía que si el lodo digerido y el biosólido obtenido, ¿cómo os cambió en condiciones frente a las posibilidades de disposición? Pensando en oportunidades de codigestión con residuos alimenticios, ¿consideráis que el trabajar con estas nuevas condiciones se facilita? En eso es aventurado que diga algo porque todavía no hemos empezado, o sea, estamos planteando empezar a trabajar con codigestión, por lo cual eso lo podremos contestar cuando avancemos más y podamos tener algún pilotaje. Yo creo que esos inventos hay que hacer pilotajes y probarlo. O sea, los inventos en casa y con gaseosa, no me aventuro a decirlo. Sí que
en rasgos, en líneas generales, la digestión ha mejorado. O sea, al aumentar la concentración, los high, el MOP8 y la literatura americana de este tipo habla y efectivamente incluso hablan de que los tiempos de residencia pueden bajar hasta 15 días en vez de los 20 típicos y tal. O sea que yo creo que estas nuevas condiciones mejorará el tema de la codigestión. Pero ahí me meto en un terreno que no me atrevo porque no tengo experiencia. Ojalá que en un par de años pueda decir algo. Simplemente nos preguntaban también si puedes, por favor, recordar las condiciones del ingreso del agua residual a la entrada, a nivel de caudales y concentraciones de DBO, DQO y sólidos en suspensión. Vale. A ver, yo no estoy en operación, por lo cual no estoy actualizado yo estoy en ingeniería, pero básicamente es una planta de unos 150.000 metros cúbicos de agua de entrada. Tenemos una cierta, o sea, la materia orgánica es un poquito elevada, podemos estar hablando de 400 de DBO, 800 de DQO, y de sólidos pues andaremos por 300, 350, quiero pensar, pero de datos de cuando yo era explotador, pero más o menos puede andar por ahí. Perfecto, Santiago. Antonio Moncada nos preguntaba si se pueden colocar 2 bridas de entradas en los tamices rotativos. Sí, sí se pueden colocar. Hombre, para hacer las cosas a coste y con calidad y ser competitivos, copiamos automoción y procuramos gestionar la diversidad del cliente y, bueno, el estándar es una brida. Entonces, puede colocar 2 bridas. Incluso puede venir de varias fuentes, todos los tamices que llevan incorporado este cuadro eléctrico detectan cuando tienen agua o no y giran cuando hace falta y llevan un variador de frecuencia incorporado y con un algoritmo que cuenta las vueltas y, bueno, pero vamos, le podemos poner 2 bridas en el tamiz. Lo único que será un fabricado especial y le van a cobrar un poco más. Claro, claro. Estupendo, Santiago. Clemente, Juan Pablo nos preguntaba sobre la calidad del biogás obtenido a nivel de metano, de dióxido de carbono, veo por aquí, de sulfídrico, cantidad de biogás obtenidos en metros cúbicos por tonelada de lodos tratados. ¿Le podemos dar alguno de estos datos? A ver, insisto, yo diseñé, construí, pusimos en marcha y me fui. Pero yo creo que las características del biogás no habrán variado mucho, o sea, pues el típico 65-35 que yo recuerdo. Luego la producción específica sí que ha subido, pero no tengo el dato, pero sí que cuando empezamos con las pruebas y estabilizamos haciendo seguimiento, habíamos aumentado la producción de biogás en torno a un 9-10%, por lo cual la producción ha aumentado sensiblemente y no sé cuál era la otra pregunta. Cantidad de biogás obtenido en metros cúbicos por tonelada de lodos tratados aproximadamente. Ese no lo recuerdo, no sé si estamos en 0,9 por kilo de materia volátil eliminada, 0,91 por ahí, creo recordar, pero ahí, por ahí. No te preocupes. José Palazón nos pregunta también, Clemente, si la sequedad del fango a la salida de las centrífugas, o sea, si sabemos la sequedad del fango antes y después del DF. Del DF. Sí, no sé a qué se refiere ahí con el DF. Sequedad del fango a la salida de las centrífugas antes y después del DF. Bueno, doy todas las que hay y ya que coja lo que sea el DF. Nosotros estamos llevando los fangos mixtos más o menos en torno al 1%, la mezcla de fangos biológicos y tal al espesador. Después del espesador estamos centrifugando en torno al 3% y salimos al 8%. Luego, lo que hemos dicho, hay una conversión en el digestor y el digestato está en torno al 5, 5,5. Y del 5, 5,5 en centrífugas de deshidratación me suenan de las últimas conversaciones con mis compañeros que estamos en torno al 25, 26, que es el que va luego a secado térmico y en secado térmico elevamos su sequedad al 90% aproximadamente. Perfecto. Santiago nos preguntaba por aquí, Alejandro, a ver si podemos ayudarle, que cómo afecta el tipo de coagulante o de floculante que usemos en lo que es el proceso de la digestión. ¿Qué interferencia puede tener? Se hace un ensayo. De hecho, hoy están haciendo abajo en el laboratorio, han estado haciendo un ensayo de un GRG que acaba de llegar de Italia para una aplicación, en concreto en una planta en Italia. Sí. Y entonces hacemos un ensayo de YAR test con
hemos traído 1000 litros de residuo y no solo haremos el análisis químico de los químicos más favorables, que es por donde se empieza el proceso, sino que luego se prepara y se hace un prensado y se obtiene la galleta y se hace el balance de materia que va a afectar a la deshidratación de fangos. Lo hacemos aquí en nuestro laboratorio y con un coste más barato que mover toda una maquinaria a in situ. Mover la máquina y hacer la planta piloto in situ es lo mejor, técnicamente hablando, pero esto es una solución muy pragmática, muy económica y que te da ayuda buenos resultados, entiendo, ¿verdad? Claro. Clemente, vuelvo contigo. Juan Calleja nos pregunta que, considerando este tema de la formación de estrubistas, ¿cómo os cambió la necesidad de aplicación de óxidos de hierro para garantizar un control con estas nuevas concentraciones del lodo en la digestión? Bueno, seguimos con la misma estrategia. Tampoco sé si ha habido variaciones. Bien es cierto que como manejamos menos caudal, también para conseguir las concentraciones, para superar los productos de solubilidad de precipitación del fósforo, pues con menos cantidad. O sea, vamos, en una lógica química debería mejorar el proceso. Luego también al aumentar la viscosidad del lodo, porque la estrubita se genera muchas veces donde hay puntos donde se genera un poco de, por decirlo, generalmente te la encuentras en codos y tal, donde hay una cierta formación de burbujas, ¿no? Entonces, la nueva reología, yo, por ejemplo, creo recordar que teníamos problemas habituales en los digestores anteriormente en el transporte hacia el depósito de almacenamiento y ahora me han dicho que tenemos infinitamente menos. Claro. Yo creo que también la reología del lodo ayuda a que no se forme estrubita, que no se genere esa variación de pH y esa esa generación de burbujas que ayuda a la estrubita. Y luego yo creo que en dosificación de hierro, mis compañeros eso tienen unos sistemas de control en función de la calidad del biogás, se dosifica directamente en el interior del espesador, del digestor, y eso lo tenía que contestar ellos, pero yo quiero pensar que han reducido la cantidad de hierro que dosificamos también. Perfecto. Mira, María Luisa nos pregunta si en Málaga la EDAR puede gestionar residuos y realizar codigestiones con los fangos actualmente. Actualmente no. Eso es un proyecto que tenemos previsto dentro del proceso de compra pública innovadora. Hemos incorporado eso. Porque ya es que hasta ahora no teníamos, claro, no nos daba la vida ni para el lodo que teníamos nosotros. Ahora ya sí que tenemos hueco para pensar en otras cosas. Perfecto, te agradezco que has contestado por ahí varias preguntas también tú por escrito. Sí, algún amigo que me ha hecho la pregunta, digo, por si acaso no me da tiempo a contestarle. Estupendo, te lo agradezco, Clemente. Leticia nos pregunta que dado, bueno, me puede llamar además. Que dado que esta planta por tamaño tendrá que eliminar nutrientes según la directiva, la TARU, ¿qué impacto prevéis que tenga el aumento de edad del fango biológico sobre la línea del fango? A mayor edad de fango, menor producción de biogás, nos dice Leticia. ¿Qué podemos decir? Lo que dice es así. No hemos entrado en esas vicisitudes porque ahora acabamos de lanzar una solicitud para hacer estudios de modelización para empezar a pensar en eso, pero si todavía no hemos pensado ni en la línea de aguas, claro, menos en el efecto en la línea de fangos. Pero bueno, sí, será una consecuencia obvia. Ahora nosotros tenemos una alta producción de biogás porque como trabajamos solo para eliminación de carbono y además por las condiciones que hemos citado, trabajamos a una altísima edad de fango, o sea, a una bajísima edad de fango, digamos, tenemos las condiciones óptimas para maximizar la producción de biogás. Cuando haya que eliminar nitrógeno y fósforo, por supuesto, reduciremos, gastaremos más kilovatios y produciremos menos biogás. Eso seguramente. Perfecto, Clemente. Nos pregunta Manuel también que cuánto tiempo han tardado los digestores en adaptarse a esa nueva concentración de 4 a 4,5%, de 8 a 8%. ¿Cómo fue ese proceso de aumento de carga? Primera aclaración. Eso eran concentraciones de alimentación. El digestato ha pasado del 2 al 5, ¿vale? Entonces, la diapositiva que he mostrado, al principio sobre todo nos llevamos un susto porque se nos cayó la temperatura por lo del intercambiador de calor.
luego ya conseguimos superarlo y yo creo que no tarda mucho. O sea, que se adapta insisto, eso también es más de mis compañeros, pero yo creo que es relativamente rápido. O sea, una vez que ya consigues tener la temperatura y tal, con la agitación se adaptó relativamente rápido. Paulo nos pregunta si se probó el espesamiento separado del fango primario y del fango biológico en exceso. Él dice, mi experiencia es que el espesamiento separado es más eficiente que el espesamiento de fango mixto, si bien es cierto que no he tenido experiencia con fango primario séptico. Vale, pues efectivamente, si tiene experiencia con fango primario séptico, es sobre todo lo que he intentado explicar en la ponencia. Nosotros, si hemos probado o no, es que la planta se diseñó de esa forma, con un espesamiento por gravedad para los fangos primarios. Y desde el principio nos ha dado problemas mayoritariamente cuando sube la temperatura del agua. En invierno lo conseguíamos más o menos manejar, pero en verano no. Entonces esto nos ha resuelto todo eso. Por supuesto, si hablamos simplemente del proceso de espesamiento y estamos pensando si un fango primario espesa mejor que un fango mixto, efectivamente, y en la literatura lo tenemos, que hay que trabajar con cargas más bajas, tal. Claro. Pero la combinación del espesamiento más la centrifugación es mucho mejor que separado en este caso. Perfecto, voy con dos preguntas, Clemente, de Pedro María Polo. Creo que es amigo Pedro. Pedro Polo. ¿Cómo ha variado la producción específica de fango deshidratado? Nos pregunta. Y también sobre si habéis chequeado el TRH y el SRT en la nueva frente al teórico. Eso casi llamaré a Pedro y se lo contaré porque tengo que preguntar a mis compis, pero yo creo respecto al tiempo de residencia hidráulico, se habla de la digestión, obviamente ahora tenemos más flexibilidad, por lo cual podemos trabajar más a gusto porque tenemos exceso de volumen y además con un sistema de agitación de bajo consumo que nos podemos permitir el lujo de tener 3 digestores en vez de 2. Cuando hicimos la obra estuvimos durante meses trabajando solo con digestores. Pasamos de estar con 4 digestores con problemas a estar con 2 con solvencia. Entonces, no te preocupes, ya llamaré a Pedro y se lo cuento porque necesito datos, vaya. Perfecto, pues estamos ya en las últimas preguntas. Santiago, esta es para ti, nos la hace Pedro Morate. Nos dice, Santiago, cuando se monta una cúpula gasométrica de doble membrana sobre un tanque de hormigón, se suele taladrar in situ. En vuestro caso, ¿cómo lo hacéis? ¿Lleváis ya el tanque con la parte superior taladrada o con los pernos embebidos para recibir las membranas? La coronación de los tanques de composite, de fibra de vidrio, lleva un perímetro metálico, un angular metálico, el cual está funcionado por control numérico. Y entonces tienes un montón de taladritos que te permiten, con las pletinas que están cortadas también al láser por control numérico, te permite, súper rápido. Llegas y pum, pum, vas montando tornillos, no tienes que taladrar. O sea que no hay que taladrar, que está todo ya preparado. Perfecto. Clemente, estamos ya rematando las últimas. Alejandro nos pregunta que llegado el caso de trabajo en zonas muy frías, ¿cuáles son los recursos técnicos más eficientes para mantener una temperatura adecuada de lodo sin afectar la calidad de los gases generados? Según vuestra experiencia, ¿qué podemos decirle? Bueno, según nuestra experiencia, vivimos en Málaga para nuestra suerte y ventura. A ver, lo que he dicho, sobre todo con el cambio de nuestro proceso, el intercambio de calor, que eso es independiente, porque además tú trabajas siempre con unos lodos que te vienen a 30 y bastantes grados y tal. Si es muy frío, pues el tema, bueno, de hecho Santiago ha hablado del calorifugado de los sistemas, pues seguramente será calorifugar los digestores y luego los intercambiadores de calor por los adecuados. Si el fango es más espeso y más viscoso, pues yo particularmente soy partidario, viéndolo bien con un especialista, de un sistema de intercambio de espiral, pero buscando las velocidades e incluso las condiciones de operación que puedan ser variables. Es decir,
bueno, voy a este caudal de lodos, pero cada X tiempo le meto un aumento de caudal para garantizar que no se me acumulan fibras y vuelvo otra vez a un régimen más lento. O sea, hay que jugar eso para que no se acumulen fibras en el intercambiador de espiral. Pues voy ya con la última para ti, Clemente, y después la última para Santiago y cerramos. Juan María nos decía, y pasando del 2% en la centrífuga a un porcentaje inferior al 4% en el del digestor, ¿o te refieres a sólidos totales? Debe ser una pregunta de algún dato que has dado antes. Vale, generalmente he hablado de sólidos totales. O sea, cuando hablo en porcentaje no estoy diferenciando volátiles, salvo cuando he hablado algo y he presentado una diapositiva del digestor, pero Sí. Generalmente cuando he hablado de concentraciones son totales, no son volátiles. Perfecto, ya termino con Santiago. Santiago, tenemos, como sabes, mucha gente también que lo verá en directo y en diferido de toda América Latina. Haznos una visión rápida de dónde estáis en América Latina, qué referencias tenéis y cómo estáis trabajando allí. Con eso ya cerramos. Bien, habéis visto, por ejemplo, unos digestores en Centroamérica. En Centroamérica se trabaja mucho en México. Bueno, desde México para abajo tenemos referencias en todos los países, en Guatemala, en Honduras, en Colombia hacemos muchas cosas, en todo el Caribe. ¿Sí? Por ejemplo, enganchando con la pregunta que le han hecho a Clemente, pues esos digestores no van calorifugados. El propio material de la fibra de vidrio, ese espesor, garantiza las condiciones estables. Sin embargo, cuando vas a lo mejor a montaje de proyectos que hemos hecho en Alaska o en el norte de Canadá, en los NUI, ahí vas a espesores más grandes. Podemos modificar ese espesor de aislamiento directamente o sobre reforzar. Semienterrar incluso también la parte inferior, cosa que recuerdo proyectos que hemos llevado a cabo en Polonia se ha hecho así. En Brasil actualmente estamos montando tanques, tanto en sector industrial como en aguas residuales urbanas y mucho tanque también en el mundo de agua potable, porque estamos en toda la zona sísmica de la dorsal que baja desde Estados Unidos, las rocosas hasta los últimos rabos de Chile y hasta la Antártida. Todo eso son las placas que son zonas de alta sismicidad. Sí. Entonces, todo eso significa que tenemos unos niveles sísmicos muy elevados. Nos obliga a hacer un refuerzo de material, pero nuestro comportamiento es muy bueno frente a sismicidad, con lo cual somos muy competitivos en esos casos. Es elástico hasta cierto punto, entiendo, ¿no? Bueno, tiene que ver con que los eurocódigos, como es un material relativamente nuevo, un material que necesita, ya esto es muy técnico, vamos, o muy específico, que no tienes 100 años haciendo esto como si tienes en acero en hormigón, entonces te obliga a tener unos coeficientes muy elevados de seguridad en tu funcionamiento normal, lo cual no son necesarios para un trabajo puntual. Son coeficientes que se denominan de fluencia porque son tanques que están siempre llenos. Entonces, ese coeficiente de fluencia te obliga a sobredimensionar. Pero un sismo es algo puntual en el tiempo. El terremoto no está 6 meses funcionando o 20 años funcionando. Entonces, ese coeficiente que has tenido que sobredimensionar te ayuda notablemente en que ya tienes el sobredimensionamiento hecho cuando vas. Perfecto. Y tenemos muchos tanques de agua potable en República Dominicana. Curiosamente hemos salido en el Parlamento, en la presentación de cuentas, de los grandes tanques de 5.000, 10.000, 8.000 metros cúbicos para agua potable. Están potabilizando toda la costa del turismo que quieren fomentar de toda la costa interior al Caribe, que son pueblos relativamente abandonados y ahora pues ya les están dando agua. O sea, sus necesidades son otras, están en desarrollo, pues no en optimización como está Clemente y su equipo. Estupendo. Bueno, Santiago, Clemente, aquí lo dejamos, nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias a los dos por esta masterclass que nos habéis ofrecido. Yo, para despedirme, os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros, a los que habéis estado en el directo, a los que lo vais a ver en diferido en las próximas horas. Darle las gracias a Clemente por su excelente masterclass, por su colaboración de forma totalmente desinteresada y por compartir con todos nosotros esta experiencia tan interesante de Masna. Por supuesto, también gracias a nuestro patrocinador, a Toro X-Men,
que gracias a Santiago y a las soluciones que nos han ofrecido hoy, pues de alguna manera también han vuelto a reforzar de forma totalmente positiva la masterclass. Importante comentaros que por motivos del Salón del Gas Renovable, que se celebra el 1 y el 2 de octubre en Valladolid, y donde todo el equipo de aguasresiduales.info una vez más vamos a estar cubriendo este evento, nos vemos obligados a variar la fecha y la hora de la Masterclass 13, pasando del jueves 2 de octubre al viernes 3 de octubre a las 12 horas de España. No obstante, ya os llegarán los correos y os llegará toda la información. Así que os pedimos disculpas, pero con este cambio pretendemos también favorecer a las personas que vayan a visitar dicho salón. En la Masterclass 13, ¿qué veremos? Pues hablaremos precisamente de experiencias y de buenas prácticas en la operación de la hidrólisis térmica. En esta ocasión vamos a contar con Jacobo Fernández, que es el jefe de explotación de la EDAR de Lagares de Vigo, que la lleva actualmente Aqualia. Y contaremos con el patrocinio de la empresa Cambi, una empresa, como sabéis, que desarrolla soluciones de hidrólisis térmica a nivel mundial, que está representada en España por Alejandro Jiménez. Así que no os la perdáis, registraros en el enlace que os está dejando en estos momentos mi compañera Tina, y espero que haya sido de vuestro interés la de hoy y nos vemos en 15 días. Mientras tanto, nos tenéis a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una muy buena tarde y muchas gracias, Clemente, gracias, Santiago, y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.